En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Espero que estén listos para un nuevo capítulo de Cartografías Editoriales, Caminando con Siglo del Hombre. ¿Están preparados para una aventura con un experto en dominar aguas revueltas? Hoy, un capitán nos invita a recorrer toda clase de rutas para tratar de combatir el olvido de obras que son herramientas fundamentales para asimilar cada momento de la historia. Cuentan que el capitán inició su viaje en el 2010. Y llovía mucho, y ha llovido mucho en todos estos años. Han sido años revueltos, llenos de aventuras que han terminado en la publicación de obras de literatura crítica de la realidad. En este recorrido, que solo puede ser en barco, nos encontraremos con ensayos, novelas y obras ilustradas. Este es un viaje en medio de vientos en contra y de los peligros de moverse en corrientes con miradas artísticas, culturales, políticas y económicas. Bienvenidos a la infatigable estrategia de un capital español que busca combatir lo que él ha llamado idiocracia dominante. Bienvenidos a un catálogo editorial, a unas herramientas para analizar la realidad, la historia y los conflictos sociales. Bienvenidos a la ruta de viaje de la editorial Capitán Swing. De viaje, nuestro capitán de hoy es Blanca Cambronero. Blanca se formó como periodista y se crió literalmente entre libros. Por eso, una y otra vez termina involucrada en algún camino del mundo editorial. Blanca trabaja con Daniel Moreno, el fundador de Capitán Swing, desde el 2007, y hoy es la responsable de guiarnos por estas aguas de mares revueltos. Hola Blanca, bienvenida a Cartografías Editoriales. No te voy a preguntar si tú estás lista para este viaje, porque cualquier persona que pertenezca al grupo y al equipo de trabajo de Capitán Swing siempre está lista para un viaje en barco. Pues muchas gracias por invitarme y yo encantada de iniciar este viaje con vosotros y efectivamente estamos listas para lo que sea porque, bueno, siempre intentamos estar preparadas para todo lo que venga, que son siempre aguas muy revueltas, ¿no? Y más en estos días. Sí, Blanca, antes de que empecemos con este viaje, tú nos preparaste con una canción de Calle 13. Cuéntanos un poquito por qué elegiste esa canción. Bueno, primero porque tanto el equipo, o sea, tanto a Dani como a mí, como a las compañeras que llevan la parte de comunicación de la editorial, somos todas muy fans de Calle 13 y luego porque yo creo que representa de forma muy adecuada el espíritu un poco de la editorial, ¿no? Que es un espíritu contestatario de revuelta, ¿no? De plantear una mirada distinta al mundo, una mirada en la que se refleje pues que el mundo es muy complejo y que es muy injusto, ¿no? Y que esto hay que denunciarlo y plantearlo para que las cosas cambien a mejor siempre, ¿no? Que es nuestra intención dentro de nuestro pequeño granito de arena, nuestra pequeña gota de agua que aportamos al panorama cultural y social es intentar que las cosas mejoren, porque pensamos humildemente que podrían ser mucho mejores y que deberían ser mucho. Bueno, y qué mejor contribuir al mundo que con libros, ¿verdad, Blanca? Entonces empecemos este viaje y te pregunto, ¿cuál es el proyecto de la aventura de Capitán Swing? ¿Qué quieren lograr ustedes? Bueno, nuestra filosofía es siempre una filosofía en el sentido más amplio, una forma de emancipación, ¿no? Y de denuncia como he comentado, de un mundo que nos resulta muy desigual y muy injusto en muchas situaciones y se trata de, a través de la literatura y a través de lo que publicamos, por un lado, arrojar luz sobre estas situaciones que nos parecen injustas y que nos parecen deben cambiar y por otro lado ofrecer herramientas, debates, ideas que vayan en esta línea, ¿no? Denunciar y proponer cambios. Entonces, esa ha sido siempre nuestra energía para viajar y para iniciar toda esta trayectoria hace ya 10 años y es con la que seguimos trabajando cada día, ¿no? Vamos de viaje con Blanca Cambronero, una de las integrantes del equipo de Capitán Swing, una editorial española que cumple 10 años en el 2020.
Blanca, ¿qué han echado ustedes en la maleta en este viaje de aguas revueltas, pero también en búsqueda de encontrar herramientas que iluminen esas injusticias que tú nos has dicho? ¿Cuáles son esas cosas clave que no pueden sobrar o que no pueden faltar en el equipaje del equipo de Captain Swing? Bueno, nunca pueden faltar las ganas de seguir adelante y de trabajar. Lo primero, nosotros nacimos en un contexto muy complicado, porque oficialmente iniciamos el primer año entero de vida de la editorial en 2010, pero el proyecto se empezó a fraguar en 2009, que era justo después de, pues de la caída en 2008, finales de 2008 de Lehman Brothers, y el inicio de una crisis económica que golpeó en todo el mundo muy duro, pero que desde luego en España fue especialmente dramático, y lo que provocó situaciones a nivel político, económico y sobre todo a nivel social muy graves y que tuvieron consecuencias que aún hoy arrastramos. Y eso fue un poco un punto de partida muy duro, muy complicado, con todo en contra, pero sin embargo en nuestro caso, pues precisamente con el espíritu de la editorial, ¿no?, y de las temáticas que desde el principio quisimos abordar, fue una situación que nos ayudó a seguir adelante, porque yo creo que eso también provocó que en un momento dado mucha gente se interesase por este tipo de temáticas y quisiese saber más y ahondar más en este tipo de libros. Nosotros desde el principio ofrecimos pues títulos y autores y autoras que hablaban y planteaban análisis sobre lo que había pasado, qué nos había llevado a este punto y hacia dónde podíamos avanzar, que hiciese que cosas como la crisis del 2008 no volviesen a pasar, o por lo menos estuvimos preparados para afrontarlas de una manera más crítica y más constructiva y sobre todo unidos, ¿no? Y recuperar ese espíritu de lucha y de unión, que es lo que hace al pueblo y a las personas y a la sociedad más fuerte, ¿no? Y ese fue un poco lo primero que siempre hemos querido meter en la maleta, nacer con ese espíritu de lucha y de supervivencia. Y a lo largo de estos 10 años lo hemos ido consiguiendo poco a poco. Yo creo que hemos ido sobreviviendo y avanzando y aportando pues nuevos debates y nuevas ideas. Y cuando ya estábamos un poco más consolidados, ¿no?, cuando cumples tus primeros 10 años, que tienes ya una trayectoria seria y contundente, pues bueno, la casualidad o lo que queramos, cada uno como lo quiera llamar, ha querido que volvamos en el 10º aniversario a vivir tiempos realmente convulsos que auguran malas épocas a nivel económico y social otra vez. Y bueno, pues lo que queremos meter en la maleta es más fuerza y más espíritu crítico y más ganas de aportar más títulos que ayuden a desentrañar esta nueva realidad que desgraciadamente nos está golpeando y que va a golpear durante mucho tiempo, ¿no? Me gusta poder decir que ya no hace falta publicar nuestros libros porque las cosas van mejor, pero no es así, y nosotros estamos aquí para intentar aportar un poco de luz a esto, ¿no?, que ahora mismo parece que está muy oscuro, ¿no?, o que se ve muy oscuro. De viaje en barco por mares llenos de vientos en contra, con un panorama complicado para todo el mundo, pero vamos con los mejores guías, con los guías del equipo de Captain Swing, concretamente con Blanca Cambronero. Estamos hablando de cómo esta editorial espera seguir construyendo un catálogo que despierte ese espíritu crítico que nos permitan entender nuestra realidad. Blanca, escuchamos una canción que representa muy bien el espíritu de la editorial y lo hemos comentado tú y yo en otras oportunidades. Quiero que nos cuentes por qué eligieron esa canción, por qué es importante para la editorial, y continuemos la conversación hablando de las 3 colecciones de Captain Swing. Bueno, nosotras hemos elegido esta canción, que es Strange Fruit, de Nina Simone, porque, una de las líneas temáticas que posiblemente hoy en día, después de 10 años de trabajo, más definan a Captain Swing. Una de ellas es el tema racial, lo que nosotros en la página web ponemos como Black Power, que es todas las publicaciones que hemos hecho en torno a activistas y a estudios sobre los derechos civiles de las personas afroamericanas en Estados Unidos principalmente, pero no solo, y sobre el tema racial, los debates sobre cuestiones raciales y historias sobre la época de la esclavitud y todo este tipo de aproximaciones a la desigualdad por una cuestión de raza, ¿no?, que para nosotros es una de las desigualdades que permanecen de forma más flagrante hoy en día en nuestra realidad, y que, desgraciadamente en estos meses hemos visto también con el tema de George Floyd que no deja de ser un tema del que hay que seguir hablando y del que hay que seguir denunciando. Y en ese sentido nosotras hemos publicado autoras muy de mucha referencia, tanto en el movimiento por los derechos civiles como por la visibilización y la reivindicación de las personas negras en Estados Unidos, que es Angela Davis, Assata Shakur, que eran de las Panteras Negras, Malcolm X,
esos han sido como autores más clásicos, y luego pues seguir publicando a muchas otras autoras. A Roxane Gay hemos publicado ya 3 libros, que también es una autora que habla constantemente de su condición, entre otras cosas, como mujer negra de origen haitiano en Estados Unidos, y lo que ha supuesto eso en su vida. Entonces es una temática que nosotras trabajamos mucho, que seguimos. De hecho, ahora mismo para el catálogo de otoño vamos a publicar un nuevo título, que es un clásico, de un texto de referencia, no solo es uno de los primeros textos que se publicaron de ensayo de sociología a principios del siglo XX, en 1903, sino, o sea, no solo es un texto de referencia en la sociología como tal, sino que es posiblemente el texto fundacional del que luego se considera la literatura de protesta negra, ¿no? Que es Las almas del pueblo negro, de W.E.B. Du Bois, que era un sociólogo que planteó, bueno, pues una aproximación más radical y mucho más política en cuanto a temáticas como la educación, las condiciones socioeconómicas de personas negras en Estados Unidos, de forma muy premonitoria, ¿no? Porque era a principios del siglo y lo que estaba denunciando eran las condiciones de esas personas que no tenían acceso ni siquiera a la educación más básica, ¿no? Entonces, es un texto de referencia en el que luego el trabajo de Du Bois fue la base de lo que luego se basaron las leyes por los derechos civiles que se redactaron en los años 50 y 60 en Estados Unidos. Él no llegó a verlas, pues murió un poquito antes, pero desde luego fue una persona fundamental para que estas leyes llegasen a aprobarse, ¿no? Y entonces hemos querido también recuperar este texto clásico precisamente porque es un texto de referencia en una temática que nosotras solemos trabajar y que pensamos que es necesario que sean conocidos tanto los clásicos como los contemporáneos, ¿no? Porque intentamos combinar un poco ambos tipos de autorías para mostrar las diferentes realidades, las de entonces y las de ahora. Perfecto, Blanca. Creo que con eso nos queda muy claro el tipo de rutas que podemos recorrer en la colección de ensayo. Quisiera que habláramos un poco de algunas novelas, alguna novela que ejemplifique muy bien el espíritu de esa línea de trabajo de Capitán Swing. Pues mira, enlazando con esta línea, nosotras la verdad es que desde hace unos años empezamos el trabajo en Capitán Swing con unas colecciones marcadas, pero con los años nos hemos ido, por decirlo de alguna manera, deshaciendo de esas colecciones. Ahora mismo ya no publicamos como tal en colecciones, sino que simplemente trabajamos más en líneas temáticas que en colecciones como tal ya. Trabajamos mucho más la no ficción que la ficción, pero seguimos acudiendo a la ficción cuando pensamos que esas ficciones abordan estas temáticas que nosotros trabajamos desde la no ficción de una manera transversal, ¿no? Que al final es lo interesante. Y en este sentido, os voy a recomendar de ficción una novela que tiene una carga de temática racial muy, muy importante, que se llama Parentesco, que es una autora estadounidense que se llama Octavia Butler. En Estados Unidos es posiblemente una de las autoras de ciencia ficción, es una de las fundadoras de un movimiento que se llama Afrofuturismo, que es una novela que toca la historia de una mujer que vive en los años 70 en Estados Unidos, tiene su trabajo, su pareja, y que de repente empieza a sufrir unos viajes en el tiempo y vuelve a la época de las plantaciones y de la esclavitud, y entonces en esos viajes ella vuelve en forma de como sus propios antepasados. Entonces, a través de sus viajes entre el pasado y entre su pasado y su presente, va conociendo la historia de su familia, la historia en lo que es un viaje un poco de autoconocimiento, pero a la vez también de denuncia. A través del viaje de la propia protagonista se va denunciando pues la esclavitud, la situación en la que estaban estas personas en aquella época en Estados Unidos, y cómo muchas de esas situaciones, de la situación de las personas afroamericanas en Estados Unidos hoy en día todavía son herencia. Muchos de los problemas que afrontan son herencia de aquella época y de conflictos nunca solucionados, ¿no? O tapados bajo la falsa sensación de que se había avanzado y que con ciertas leyes y ciertas situaciones ya todo el mundo era igual cuando sigue habiendo mucha desigualdad, ¿no? Entonces es una obra que a través de la ficción acaba planteando un debate que vemos cada día, ¿no? Que es, bueno, que las personas racializadas en general en los países occidentales sufren persecuciones a nivel institucional, político, policial, y que esto las pone en riesgo y las hace más vulnerables que a las personas blancas, por ejemplo, ¿no? Entonces es una ficción, pero que al final plantea temáticas que son tremendamente actuales. Blanca, y para concluir el camino, las rutas que ya nos dijiste que no están totalmente amarradas de las colecciones, sí me gustaría que nos dieras un ejemplo de cómo proponen a través de los libros ilustrados esas mismas discusiones, con un ejemplo de un libro concreto. Bueno, nosotros hacemos coediciones con otra editorial con Nórdica española, que es Nórdica, que la conocéis bien. Y eso es porque partimos de una relación personal, que es que Daniel Moreno, fundador de Capitán Swing, y Diego Moreno, fundador de Nórdica, son hermanos. Y a partir de ahí siempre hemos trabajado de forma conjunta y sacamos
3 o 4 títulos al año en coedición. Y una de las colecciones que hemos sacado, una de las autoras que publicamos constantemente y que toca este tipo de temáticas que nos gustan ambas editoriales, es Rachel Ignatowski, que es una autora que hace libros ilustrados para poner en valor el papel de las mujeres en diferentes ámbitos. Entonces, con esta autora hemos publicado ya Mujeres en la ciencia, Mujeres en el deporte, y ahora en este otoño vamos a publicar Mujeres en el arte. Y es un libro en el que, a través de las ilustraciones y los perfiles que escribe la propia Rachel, lo que hace es destacar alrededor de 50 perfiles de mujeres que han sido fundamentales para el desarrollo, pues en cada libro de diferentes ámbitos en la ciencia, diferentes ámbitos en el arte y diferentes ámbitos en el deporte. Y es un libro muy interesante porque es llamativo de cara a los niños y a las niñas y a los adolescentes, en el sentido de que es atractivo de ver, pero a la vez aporta muchísima información, está muy bien desarrollados los perfiles. No solo da información de las mujeres que retrata, sino que aporta también en momentos del libro como gráficas y tablas que demuestran un poco pues la desigualdad que han sufrido las mujeres en estos ámbitos muchas veces, sobre todo en cuestiones de representatividad y de visibilidad. Y además rescata muchos perfiles que a veces no son tan conocidos, ¿no? Porque al final siempre, cuando se rescatan perfiles, a veces tendemos a hablar siempre de los mismos nombres, y estos libros, lo interesante es que al hablar de 50 perfiles muchas veces primero habla de muchos nombres que no suelen salir cuando se habla de mujeres en determinadas áreas, y luego habla de mujeres de todas las partes del mundo, porque tendemos muchas veces a ver la realidad desde el punto de vista, pues a veces muy centrado desde España, pues muy centrado en lo europeo, ¿no? En nuestra historia de nuestro continente, o en Estados Unidos, en nuestro caso porque publicamos mucho en Estados Unidos, pero lo interesante y lo muy enriquecedor es que se habla de perfiles de todas las partes del mundo, de mujeres de todas las partes del mundo que han sido importantes y muchas veces no son desconocidas por algo tan básico como que son de un país del que a lo mejor no sabemos tanto, ¿no? O no oímos tanto porque no sale tanto en los medios o porque está más silenciado, y el libro es muy completo en ese sentido. Entonces, si tengo que destacaría esa colección de Rachel Ignatowski porque son preciosos a nivel de imagen y de ilustración. Para irnos de viaje con un capitán que nos llevó por unos mares revueltos. Y ese es el viaje de Capitán Swing, el viaje que nos ha descrito Blanca Cambronero, una de las integrantes de esta editorial. Pero lo que me encanta y con lo que me quiero quedar hoy es que es un viaje sin fin, porque siempre vamos a necesitar editoriales que construyan catálogos capaces de construir miradas críticas sobre la realidad. Hemos hablado de cómo esta editorial se aproxima a los temas de la injusticia, hemos dado con temas y ejemplos concretos de la inequidad en la relación con hombres y mujeres y también en el aspecto racial. Entonces, pues Blanca, solo me queda agradecerte por tu tiempo hoy, por abrirnos esos caminos a nuevas lecturas acá en Colombia. Muchas gracias a vosotras, y agradeceros siempre que lo bien que nos tratáis y que nuestros libros puedan llegar a Colombia gracias a vosotras, y lo que queremos es seguir estando aquí muchos años y que haya muchas editoriales que abran nuevas vías y nuevos debates, que es lo importante. Esperamos nosotros que esta nueva ruta de cartografías editoriales se convierta en ese punto de partida para empezar a pensar los libros como una herramienta de lectura crítica de la realidad. Hoy hablamos de 2 temas puntuales, pero les aseguro que si se acercan a los libros de Capitán Swing van a encontrar temas sobre el cambio climático, los fake news, los refugiados, las guerras, lo que quieran. Empiecen sus conversaciones con los libros de Capitán Swing, y si no, también pueden conversar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, como @Siglo del Hombre. Y bueno, y si quieren encontrar otras rutas de viaje, pueden buscarnos como Cartografías Editoriales en Google, en YouTube. Y si tienen alguna cuenta en estas plataformas podcast, también estamos prácticamente en todas, en Spotify, en Apple, en Deezer. Viajeros, y hoy más que nunca les deseo buen viento, buena mar. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.